Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a hablar de una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX, de Carl Gustav Jung, y para ello tenemos a un invitado inmejorable con nosotros. Seguramente sea, y esto que quede claro que lo digo yo porque él seguro que lo niega, la persona más autorizada en lengua española para hablar de la figura de Jung. Ha Ujú. sido responsable mayoritario, si tenemos en cuenta el número de volúmenes que él ha estado supervisando de la edición de las obras completas de Carl Gustav Jung en español por la prestigiosa editorial Trota, una labor que ha abarcado más de 20 años de continuas ediciones y que ahora ya se ha visto terminada, a pesar de que hay dos volúmenes finales bibliográficos, pero lo que es el grueso de la obra ya se encuentra publicado y hoy vamos a poder contar con él para hacer una introducción al pensamiento de Jung. Muy buenos días, Enrique, muchas gracias por estar por nosotros. Y en primer lugar, ¿por qué Jung es una de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XX, no solo en el ámbito del psicoanálisis, sino en líneas generales? ¿Qué tiene la obra de Jung para una primera aproximación? Bueno, buenos días y gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, hay tantas figuras importantes en el siglo XX que Jung es una de ellas, muy en principio centrado en el campo de la psiquiatría y de la psicología, pero que al establecer la idea, siguiendo la estela de Freud, sobre la existencia de una vida psíquica inconsciente, dinámica, que determina las acciones de la conducta, las acciones y las representaciones de los individuos, al establecer esta idea, hipótesis de un inconsciente colectivo, una base psicológica común a toda la humanidad, que está en cada individuo, es decir, digamos que es la historia de la humanidad en cada individuo, lógicamente se amplía el campo de los temas que desde la psicología en principio no se habían tratado y que en el caso de Jung, desde un principio siempre está señalando la importancia de ir más allá de la biología y entender el aspecto de lo que llamamos espíritu, en fin, ¿no? Artes, ciencias, religiones, filosofía, etcétera, todo el campo de la antropología general y del desarrollo del espíritu humano para poder entender las experiencias individuales y las dificultades con los que nos encontramos, dificultades y capacidades con las que nos encontramos cualquiera en el desarrollo de nuestra propia individualidad. Planteado así, lógicamente, la obra de Jung pues afecta a distintos niveles, desde luego en el campo de la psicología, psiquiatría. La psiquiatría ahora es estrictamente biológica, neurofarmacológica, etcétera, etcétera, pero es una figura importante dentro de la psiquiatría de principios del siglo XX y con alguien que ha hecho una psiquiatría experimental, como es un pionero de la psiquiatría experimental, por ejemplo, en los años 5 a 10, etcétera, 11. Pero luego, claro, eso se queda corto y hay que ir a más sitios. Esto en el campo de la psiquiatría es el que introduce el psicoanálisis dentro de la psiquiatría, la posibilidad de utilizar categorías psicoanalíticas en el tratamiento y comprensión de la psicosis, etc. En el campo más de despliegue de la psicología, lógicamente la ampliación de la psique más allá de, de la conciencia, pero de un inconsciente que va también más allá de los propios procesos de represión, de contenidos incompatibles y tal, lo propio de Freud, es la apreciación de una psicología tan amplia, evidentemente implica que la comprensión de cualquiera de las acciones o cualquiera de las realizaciones psicológicas humanas, pues entran o pueden entrar dentro de las categorías de la teoría o de los planteamientos junguianos. Ahí está toda su apreciación sobre la importancia de la religión en general y de las confesiones, pero bueno, del impulso religioso, etcétera, la apreciación fundamental de la psique creativa, de lo inconsciente y la conciencia como un acto fundamentalmente creativo, con lo cual la creatividad, en fin, las artes, la filosofía, etcétera, puede ser entendida en estos términos de la relación entre una conciencia personal o epocal y lo inconsciente colectivo, epocal, geográfico, etcétera. Y, por supuesto, desde esa idea es la unidad de la especie, etcétera, etcétera.
y la importancia de no estar descubriendo el Mediterráneo, es decir, atender continuamente a la historia de la humanidad y en todos sus ámbitos, tensiones y, en fin, y realizaciones, para entender con qué se enfrenta el individuo en su proceso de individuación, que es el concepto fundamental de Jung, en la realización de la individualidad psicológica, la individualidad entendida. Evidentemente hay mucho que decir, cómo se crea la noción de individuo en Occidente, bla, 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 bla. Bien. Pero bueno, lo que voy es a que, lógicamente, como le ha pasado a la psicología profunda en general, a toda la psicología del inconsciente, al psicoanálisis, etcétera, que evidentemente parten de un análisis aparentemente ligado a la psicopatología para darse cuenta de que se pega el salto de la psicopatología a la psicología y de la psicología, lógicamente, como ciencia del sujeto, a todo el campo de las realizaciones humanas de cualquier estilo, ¿no? Con los criterios que cada cual, cada escuela utiliza, o cada paradigma, digamos, psicológico y dentro de la psicología profunda, utiliza para determinar los objetos de conocimiento y establecer las explicaciones o comprensiones correspondientes. Eso desde el punto de vista como dentro de la propia figura de Jung y la psicología analítica. Desde fuera, pues el despliegue de la psicología analítica como tal, psicología junguiana, por supuesto que empieza como los años 10, 12, 13, cuando, digamos, se separa de Freud. Todo este despliegue de la psicología analítica se ha sustanciado en el año 48 con la creación del Instituto Jung de Zúrich, en el año 55 con la creación de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, todo ese entramado administrativo, estructural, etcétera, y todo lo que ha sido los desarrollos de las distintas escuelas de psicología analítica, que en su momento Samuels describió como clásica, arquetipal y evolutiva, y todo este despliegue que ha tocado o ha iluminado muchas otras psicologías, entre otras, evidentemente, la psicología transpersonal, que se declara en la línea de Grof, prácticamente junguiana, como en tantas otras actividades, la influencia, por ejemplo, en el fenómeno de New Age, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece desde el punto de vista así más general la psicología analítica, partiendo de Jung, etcétera? Lo que decía es la unidad de la especie y la importancia del individuo para la solución y la creación de los problemas sociales, políticos, económicos, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más que decir, lógicamente, pero bueno, ya por lo menos para situar un poco, que tampoco hay que el gurú Jung, pero no olvidar que la problemática psicológica que se despliega en el siglo XX es la que nos ha traído hasta aquí, digamos, ¿no? La importancia o la atención al alma, digamos, que es lo propio del hombre postmoderno, más bien, del hombre moderno, dice Jung, en los años 20, esta fascinación por el alma, debido precisamente al horror de la Primera Guerra Mundial, a los resultados de todo este imperialismo, colonialismo desde 1850 y tantos en adelante, etcétera, toda esta sensación de caída en la cuenta del horror del hombre blanco, por decirlo así, y la correspondiente indagación de qué hacemos con nuestra propia violencia interior, que se expresa como violencia exterior con una ideología de la gran liberación a los demás por parte en fin, del espíritu europeo, digamos. Precisamente me comentabas cuando preparábamos la entrevista que hay un problema con la obra de Jung, por lo menos en lengua española, y es que muchas veces sus conceptos han sido mal traducidos, porque son tomados de traducciones inglesas. Obviamente la obra de Jung, que si no me equivoco era suizo, está escrita en alemán y por lo tanto, pues como ocurre casi siempre con las traducciones de segunda mano, tomadas de segunda lengua, pues se producen problemas de exactitud. Y claro, en alguien tan sistemático, que es otra de las cosas sobre las que hacías hincapié, en que al final Jung es un pensador sistemático y que todo su sistema es integral, ¿no? Y por lo tanto hay que entender todas las partes, supone un problema. Por lo tanto, pues, ¿cuáles serían algunos de los conceptos? Has mencionado individuación,
¿cuáles serían algunos de los conceptos esenciales de Jung? Porque todos conocemos arquetipo, inconsciente colectivo, persona, sombra, yo, psique, que son ya directamente parte del diccionario común, ¿no? Muchas veces los Claro. utilizamos sin saber ni el origen ni hacer, desde luego, un buen uso, son prácticamente ya coloquiales. ¿Cuáles serían un poco, para abrirnos camino, los conceptos fundamentales de la obra de Jung? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, Jung no se plantea, él mismo no se plantea como un pensador sistemático, no es un pensador, se plantea como un empírico que atiende a los fenómenos psicológicos y les intenta dar una cierta conceptualización, pero todo muchas de las incomprensiones por parte del lector de Jung y tal tienen que ver con esa especie de una cierta contradictoriedad que corresponde a una lectura desde diferentes puntos de vista del mismo fenómeno, con lo cual lo que se describe como, es que se contradice, porque aquí dice esto, aquí dice lo otro, es porque en ese momento está en esta perspectiva y en el otro momento está en la otra perspectiva y tal. No hay tanta contradictoriedad, pero lo que sí es cierto es que no es un hombre, en fin, no crea un sistema. Más los junguianos, digamos, los seguidores de Jung, etc., son los que al organizar un poco todo el planteamiento junguiano, pues le dan una característica mayor sistematicidad, donde primero viene una cosa, luego viene otra, etcétera, ¿no? No es tan sistemático. Eso no quiere decir que no tenga una apreciación de la estructura y dinámica de la psique, del alma, y que haya abierto vías para la indagación de, sobre todo, la importancia del símbolo, en principio, no solo desde el punto de vista de la creación individual del símbolo, sino de la creación colectiva de los símbolos, las mitologías, incluidas las religiones, evidentemente, pero también en las artes y tal. El otro aspecto es sobre su terminología, que él mismo quiere que su terminología sea coloquial, es decir, no crear muchos palabras, ¿no? Por supuesto, hay una parte de la terminología junguiana, que es la de la psicología profunda, en general, inconsciente, yo, la importancia del sueño, en fin, proyección, introyección, represión, regresión. Hay unas cuantas, transferencia, hay unas cuantas nociones que son propias de la psicología profunda, son términos que acuña, introduce Freud y que en Jung tienen muchas veces un significado, o bien se amplía el significado o no es el mismo significado que se le da en Freud, pero la mayor parte de las veces sí, ¿no? Por ejemplo, sublimación en Freud pues es distinto a la idea de sublimación en Jung, la idea de la regresión en Freud por su propia teoría es más bien negativa la idea de la regresión en Freud, en Jung puede tener un carácter positivo, etcétera, pero los grandes términos de la psicología, persona, sombra, psiquigia, anima, animus, sí mismo, incluso, etcétera, son casi provienen de la literatura, ¿no? Desde luego yo no proviene de la literatura, yo es un concepto fuerte en la filosofía occidental, que se despliega sobre todo la conceptualización de la individualidad y del yo en la obra de Fichte, etcétera. Bien, esa es la única palabra que Jung, el único término que Jung construye, digamos, que se inventa, es el de sincronicidad. Tiende por sincronicidad, él mismo lo dice, es un nuevo nombre para la antiguo término de la correspondencia entre macrocosmos y microcosmos, con lo cual lo llama sincronicidad porque son actos de creación en el tiempo, porque hay situaciones de simultaneidad en tiempo o en espacio determinados procesos que no están causalmente unidos, que son externos e internos al individuo, bla, bla, bla. Es decir, la noción de sincronicidad, que es su sustrato, por decirlo así, metafísico, en este sentido de la correspondencia macrocosmos-microcosmos, que hasta el siglo XVIII es común en todas partes y desaparece en Occidente, pero sigue en Oriente, etcétera, la astrología, las mancias, toda esta idea de la correspondencia que está basada, como digo, en el concepto metafísico de unus mundus, una
sola realidad, y unos mundos definidos como el mundo previo al primer día de la creación, en fin, el mundo de lo potencial, lo que se podría llamar pleroma en los términos propios junguianos, que guarda alguna relación con el término gnóstico, pero es la totalidad de lo real manifestado en sus múltiples despliegues más o menos bipolares, digamos, mediante los opuestos. Jung es un dialéctico, es un investigador de los opuestos psicológicos, etc. Opuestos que son los básicos, son consciencia e inconsciente, y sobre esa base, pues todos los demás, ¿no? La idea de esto, de la terminología, precisamente lo que quiere es que sea lo menos técnica posible, ¿no? El tipo, si la tipología entra dentro también de toda una filosofía de los modelos y de los tipos, en fin, Karl Weber, etcétera, ¿no? Bien, la tipología también la presenta partiendo de conceptos que son filosóficos, pero son generales. Pensamiento, sentimiento, intuición, sensación, sí, son parte de la terminología psicológica, lógicamente, pero son pensamientos generales, términos generales que todo el mundo entiende lo que significa un sentimiento, un pensamiento, etcétera, aunque Jung les da su correspondiente lectura, el sentimiento como juicio de valor, etcétera, y diferenciado de la emoción, bla, bla, bla. En cuanto a las traducciones, lo de siempre, en fin, claro, hay una problemática de la traducción, esto que dice Humberto Eco, decir casi lo mismo, ¿no? La traducción siempre implica una cierta traición y también cómo se va consolidando en la propia tradición de traducciones en un idioma, cómo se va consolidando unas u otras términos, cómo se van eligiendo los términos, ¿no? En el caso de Jung, que las primeras traducciones al español de Jung son de los años 20 en Revista Occidente, etc. Freud fue traducido en 1895. Las primeras traducciones de Freud son de su estudio preliminar sobre la histeria, que se publicado en 2 revistas de medicina en España, en Granada y en Barcelona, sin nombre de traductor, etc. Pero gracias a la publicación de las obras completas de Freud, que es a partir de los años 20, 21, gracias a Ortega, y como primicia internacional, las obras completas de Freud, la primera edición internacional es la española, hay que tenerlo en cuenta, y en Jung empieza a los años 20 a traducirse, etc. Y desde un principio ya se le encuentra en este momento de los años 20. En los años 20 ya ha introducido toda la temática complejo, arquetipo, inconsciente personal, inconsciente colectivo, tipos psicológicos, la función, introversión, extraversión, tal. Esto en el año 21 es tipos psicológicos. En los años 20 todo eso ya está traducido. Será mucho más adelante cuando aparezcan sincronicidad, sí mismo, aunque, en fin, se consolida sobre todo a partir del año 28, 29 en las relaciones entre el inconsciente y en el comentario psicológico sobre el secreto de la flor de oro. Ahí aparece la noción de sí mismo, etc. Y en un principio no se sabía muy bien, selbst en alemán es sí mismo, pero es el auto, ¿no? Es esta idea como prefijo es auto, conocimiento, auto, consolidación, autoformación, en fin, autoeducación, es el selbst, el auto, y en español se tradujo en su principio como sí mismo, aunque también se tradujo como sé, una idea un poco rara en alguna traducción, porque claro, sé es más bien un impersonal, etcétera, ya queda ya como sí mismo. ¿Qué ocurre con otras? En español, a Freud y tal, se traduce inmediatamente todo yo, super yo, ello, etcétera, etcétera, traduciendo los términos desde el alemán. Con todas estas problemáticas de la represión del psicoanálisis en el franquismo, etcétera, todo este asunto complicado y tal, todas las publicaciones de Freud en español se hacen sobre todo desde el inglés.
desde en Sudamérica. Entonces en el inglés se encontraron con que para traducir el ich alemán, yo, über ich, super yo, y es ello, encontraron problemas con yo. No se podía, cómo se traducía ich, como self, myself, me, I. Ante esa complicación decidió Strachey, el traductor al inglés de las obras completas de Freud, vamos, el traductor de las obras completas inglesas, se decidió que se iban a utilizar expresiones latinas, ego, superego y id. Y eso ha quedado, se introdujo también dentro de las traducciones españolas desde el inglés directamente. Y con lo cual pues, se ha popularizado ego, etcétera, y con ese mismo planteamiento en relación a Jung se ha popularizado mucho self, con lo cual self, que en inglés significa un poco la interioridad, la individualidad de carácter consciente, etcétera, pues ha quedado, han tenido que diferenciarlo, self con minúscula a self con mayúscula, para dar a entender que, bueno, que es el Selbst alemán, que significa en Jung este centro virtual entre la consciencia y el inconsciente, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que al darse por supuesto que las expresiones latinas son las expresiones de los términos técnicos, pues se ha creado toda esta especie de colonialismo, digamos, de colocar la problemática en inglés colocada en una problemática que no existe en español, que podemos traducir tranquilamente todos estos términos alemanes a nuestro propio idioma sin ningún problema, ¿no? Eso por un lado, con lo cual también da lugar este self en minúscula y self en mayúscula, pues a entender como una cosa trascendente, el self, pero trascendente en un sentido religioso, no en el sentido kantiano de trascendente más allá de nuestras categorías de pensamiento, que como lo utiliza generalmente Jung, también en el sentido religioso, lógicamente cuando le toca, pero entonces claro, se crea ahí una historia de dar a entender la parte divina en el hombre, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que nosotros en alemán todos los sustantivos van en mayúscula, en español no. Y en español utilizamos las mayúsculas o bien para indicar que es un concepto, un nombre propio, etcétera, o para diferenciarlo claramente de su uso popular, etcétera, ¿no? Ahí pasa este tipo de, por ejemplo, la noción de persona en Jung, que lo toma de la expresión latina, que viene del prosopón griego, de la máscara, de dionisíaca y tal, en fin, de la máscara teatral. Claro, persona, en español la persona pasa lo mismo que como con self en inglés, ¿no? Que significa pues, lo que significa como persona, con lo cual ahí ha habido que generalmente se utiliza o bien como en cursiva, o bien entre comillas, o comillas simples, etcétera. En fin, toda esa idea, que es lo mismo que les pasa a los italianos con anima, animus, que anima, en principio, anima, animus, son las expresiones para el alma de latinas, tomadas claramente de Lucrecio, y que evidentemente anima es alma en alemán, en italiano, con lo cual también pasa lo mismo. Aquí ha pasado igual. En un principio en las ediciones siempre se colocaba anima, animus, se ponía en cursiva, en un momento dado en la obra completa decidimos que lo poníamos en redonda y tal, en fin, lo españolizábamos, digamos, anima, animus, aunque anima es el ánima del cañón, en fin, todo ese tipo de cosas también existe en español la palabra ánima como un nombre común para otro tipo de cosas, ¿no? Con lo cual sí, se dan estas diferencias y ahí lo fundamental ha sido cómo se ha traducido sincronicidad o la expresión sincronicitat en alemán, que es sincronicidad, por sincronismo, sincronía, porque no existía sincronicidad, por decirlo así, en la Real Academia Española, con lo cual se ha creado problemas conceptuales, porque no es precisamente sincronicidad, la utiliza Jung para diferenciarlo de sincronismo y de sincronía, no digamos cuando la sincronía ya es un concepto dentro del estructuralismo, sincronía y diacronía, etc. O sea, follón, ¿no? Pero bueno, esa ha sido una. Y luego esto también esto cluster que toca a todos, la inconsciente, ponerlo con artículo determinativo, determinado, el inconsciente,
como que es una realidad, por decirlo así, personalizada, que se opone, toda esta idea que surge más bien del asunto freudiano, ¿no? Como un inconsciente, un sujeto inconsciente que se opone al sujeto consciente y tal, aunque la expresión es das Bewusstsein, que es lo inconsciente, porque es es un adjetivo sustantivado, es el contenido inconsciente, algo es inconsciente, por lo tanto se manifiesta a través de los indicios en la consciencia, sueños, síntomas, etcétera, y entonces no es algo determinado, es algo indeterminado, como lo apeirón o incluso lo ente, pero es algo indeterminado, ¿no? Con lo cual, indeterminado en el sentido de que no sabemos cuáles son sus límites. Por lo tanto, la idea de lo inconsciente, que está tanto en la edición de Biblioteca Nueva, la primera edición de las obras completas de Freud, en fin, de Lope Ballesteros, como en tantas y tantas traducciones, tanto de Jung como de Freud, como de cualquier psicoanalista, este es otro tema que generalmente se utiliza el inconsciente frente a lo inconsciente, con lo cual se da a entender que el inconsciente es un sujeto, cuando lo inconsciente es un ámbito, digamos, ¿no? Es el lugar donde se pasan cosas que, que a no ser que estén en contacto con el complejo del yo, el complejo de la consciencia, pues son inconscientes. Y se hacen conscientes pues en revelaciones, por decirlo así, en emergencias del inconsciente, en fin, en la fantasía, en el síntoma, en el sueño, los actos fallidos, los actos sintomáticos. Ahí entra algo de carácter inconsciente que se puede diferenciar, y Jung lo hace, como personificaciones de lo inconsciente. Entonces, las personificaciones de lo inconsciente aparecen primero en la noción de complejo, que es una noción de la psiquiatría, de Ziegen, etcétera, pero que Jung lo pone en relación al psicoanálisis, complejo de tonalidad emocional o complejo de carga afectiva, en fin, complejo sentimentalmente acentuado, que es la traducción directa. Y es un concepto empírico, es a partir de la test de asociación de palabras, aquellas reacciones que revelan que la palabra estímulo ha tocado algún tema incómodo y que por lo tanto se tarda en responder o se queda esta especie de... En las siguientes respuestas también hay una demora, etcétera. Ahí la noción de complejo la hace Jung, es una noción de una psiquiatría experimental, que esto es lo que permite después ver en el aspecto de aquellos contenidos inconscientes que se hacen autónomos, que actúan como psiques parciales, etcétera. Entró en el psicoanálisis como complejo de Edipo, como complejo de inferioridad en Adler, como complejo de tal, y es una noción junguiana, no tanto el término, sino la apreciación desde una psique, desde una psicología de lo inconsciente, de una psicología profunda, del concepto de complejo, que era un concepto de la psiquiatría, por decirlo así, estructural, en fin, fundamentalmente Ziegen, pero también lo utilizaba Kraepelin, etcétera, Schaffenburg. Bien. Pero además del complejo como psique parcial, complejo paterno, complejo materno, está toda la temática del arquetipo, con lo cual ya la personificación ya es una personificación de figuras mitológicas, con lo cual ya la cosa todavía se hace, esta noción de inconsciente, desde la idea del inconsciente colectivo, se carga de personalidades, por decirlo así, de carácter mitológico o mítico. Cosas diabólicas, Zeus escondido detrás de un águila, Dioniso actuando tal, Hermes como Mercurius, con lo cual ya la idea de lo inconsciente se ve muy claramente en el libro rojo de Jung, como se mete en un tinglado, se mete en un berenjenal, en este territorio, y se va encontrando con figuras, ¿no? El rojo, el Elías y Salomé, el mago, la serpiente que no sé qué, el pájaro que no sé cuántos, el alma terrible, no sé qué. Son figuras del inconsciente, están personificadas. Y entonces lo inconsciente es un lugar que también el psicoanálisis francés se llamó la otra escena, todo es un lugar, y en ese lugar aparecen figuras que se materializan, que son figuras de lo inconsciente, que llegan de una u otra manera a la consciencia, si llegan, y si se puede uno poner en contacto con ellas, a través de la imaginación activa, el análisis de sueños, etcétera, todo este asunto, ¿no? Pero bueno, eso lo digo en cuanto a la terminología
que lógicamente toda terminología, también cada autor utiliza su terminología. Por ejemplo, el concepto, el término self en inglés, hay todo un psicoanálisis del self, hay un psicoanálisis del sí mismo que no es el sí mismo junguiano. Es entendiendo el self como una parte de la consciencia, como un elemento parcial de la consciencia, y por ejemplo Castilla del Pino habla del self actitudinal, self intelectual, self tal, ¿no? El propio Castilla del Pino utiliza esa expresión inglesa para caracterizar algo que dentro del psicoanálisis del sí mismo, de Kohut, etcétera, está pensado como de forma muy diferente al sí mismo junguiano. Y así, quiero decir que si cada autor describe o significa de una determinada manera términos comunes, pues lógicamente hay que saber por contexto qué significa o qué deja de significar, ¿no? Pero bueno, eso como primera atacada yo creo que es suficiente. Claro, porque podríamos decir entonces que si Freud es un genio, porque es el que pone, digamos, desde un punto de vista científico, una bandera sobre el inconsciente, Jung es un genio porque pone esa bandera, pero desde algo que Freud no había puesto, porque Freud era un positivista, que es la espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que para entender eso es interesante hablar de las influencias. No sé a ti qué te parece, porque Jung toma conceptos, como decías, ya no solo de la literatura, sino de muchas filosofías o muchas corrientes de distintas culturas que parece que, bueno, hoy en día estamos familiarizadas con ellas, en buena parte por la New Age, que mira a Oriente, pero que en su época pues era un poco insólito que un pensador se fijara tanto en ellas. Es cierto que Nietzsche, que es un pensador con el que tenía algunos paralelismos, ¿no? Ambos tenían un padre que era pastor, son antidogmáticos, ¿no? Y durante mucho tiempo por esto se les ha visto enemigos de la religión, pero que yo creo que pasado un tiempo se ve que no, que sencillamente hacían otro aporte. Y claro, Jung Uh es -huh. alguien que investiga la cábala, ¿no? Es decir, que para entender los arquetipos junguianos es interesante entender la psicología que hay en la cábala. El Uh -huh. Fausto, que es sin duda alguna la gran obra literaria que trata de conciliar dos opuestos. El Tao, ¿no? Como un camino personal que podría también tener algo que ver con ese autoconocimiento que hay en la psicología junguiana. El I Ching, al que además le hizo un prólogo bastante interesante, la gnosis. ¿Cuáles serían, según tu punto de vista, las grandes influencias de Jung y sobre todo cómo se reflejan luego, cómo las acaba él volviendo a reproducir dentro de su pensamiento o cuando las pone en común con su forma de entender la psicología? Hombre, Jung desde ese punto de vista es un romántico alemán, digamos, ¿no? Está dentro del romanticismo, con toda esta crítica a la ilustración por unilateral y toda la atención prestada al folclore, digamos, al alma de los pueblos, a la profundidad de lo que viene, de los antepasados, etcétera. En fin, dentro de ese punto es un romántico y frente a Freud, que es más un ilustrado. Freud es un poco más mayor, 20 años mayor, y está más dentro del materialismo racionalista del 19, mientras desde ese punto de vista más ilustrado, por su propia también tradición, etcétera, y Jung es más bien un romántico que se apoya en autores románticos, Carl Gustav Caris, etcétera, que son importantes para una noción metafísica del inconsciente. Mientras que Freud intenta zafarse de esa visión metafísica del inconsciente, que está en Arma, en fin, von Hartmann, aunque es un mecanicista, en fin, parte de lo mecanicista, pero tiene un planteamiento metafísico consciente, o en fin, voluntario, pero todos estos, Gustav Caris, etcétera, Freud pretende zafarse de la filosofía y hacer exclusivamente ciencia. Mientras que Jung parte de una noción de la ciencia no positivista, es la que ataca sistemáticamente, un materialismo racionalista, en fin, mecanicismo, etcétera, etcétera. Él parte de una noción de ciencia alemana, del romanticismo alemán, de Goethe, etcétera, ¿no? Con lo cual, claro, ya a partir de ahí su apreciación de lo que signifique lo científico, si bien está muy apoyado en la empiria, él se presenta siempre como empírico, no deja de entender que
solo podemos entender los fundamentos no en los propios hechos, sino en la comprensión de los hechos, ¿no? Esto en cuanto a lo que trae, y como trae todo el protestantismo de su padre pastor y de sus abuelos y toda esa cosa, que evidentemente determina la idea del Dios interior, ¿no? Para el protestantismo Dios está dentro y por lo tanto la voz interior es la voz de Dios, y todo esto desde el punto de vista de la indagación, de la interioridad, donde está la realidad, por decirlo así, transyoica, la realidad del sí mismo que determina tal, lógicamente se le nota mucho la patita protestante. Frente al catolicismo, que él siempre valora, que da muchísima más cancha a lo inconsciente colectivo, por la ritualidad, por los santos, por toda esta importancia de la Virgen, etcétera. Jung valora mucho más el catolicismo que el protestantismo, pero lógicamente es un protestante, ¿no? Y la idea desde ese punto de vista, de que lo has puesto en relación con Nietzsche, que claro, Nietzsche, Basilea, Burckhardt, toda esta gente, en fin, están ahí, Baschhoffen, toda esta cosa. A Nietzsche le dedica mucho predicamento, tiene mucho predicamento en Jung, habla de Nietzsche muchas veces, desde el principio, en el artículo Criptomnesia, de cómo uno ha olvidado algo, pero recuerda, de dónde recuerda uno algo que ha olvidado, etcétera, etcétera, lo pone en relación a obras de Nietzsche, un artículo de 1903. Y luego tiene que, lógicamente, habla todo el rato a lo largo de su obra, muchas veces de Nietzsche por esto, por lo otro, por lo demás allá, para luego hacer este seminario sobre Así habló Zaratustra, claro. En fin, está publicado también, afortunadamente, en español por Trota. Pero claro, la problemática de Nietzsche, como se ve claramente en el libro rojo, el tema es esta llamada de atención, que lo dijo Hegel en un principio, pero que ha quedado como mucho más asociado a Nietzsche, en la Gaia Ciencia. Hemos matado a Dios y no nos hemos dado cuenta, y a ver qué pasa ahora, ¿no? Entonces, la muerte de Dios. Evidentemente, esa es la problemática básica para toda la psicología profunda en la idea de Jung, porque si se ha quedado el hombre occidental sin ese apoyo metafísico medieval, idea claramente romántica, romance romántica o medieval, la idea de que este fundamento metafísico se ha ido al garete y entonces ahora el individuo tiene que hacerse cargo con su conciencia del mundo mundial, siendo el creador del mundo, en fin, más allá del bien y del mal, evidentemente va a haber problemas sociales, problemas psicológicos para Jung. La problemática psicológica es una problemática social, la neurosis es un hecho psicosocial, etcétera, ¿no? El tema de la psicosis en lo que pueda tener de destrucción por la problemática psicológica, la destrucción orgánica de la problemática psicológica, la teoría de la toxina y tal, en ese caso habría un aspecto de carácter físico, pero vamos, el problema psicológico es un problema social, psicosocial, que vive el individuo precisamente en esta dialéctica entre lo que es él mismo y lo que es la sociedad, los juegos de identificación, desidentificación de esas figuras sociales, de esa conciencia colectiva. Entre la conciencia colectiva y el inconsciente colectivo, el individuo va reconstruyendo, construyendo y desplegando su propia personalidad, su propia individualidad. Ese es el proceso de individuación. En cuanto a esto que decías, influencias y tal, cómo Jung se encuentra en la propia indagación de la riqueza del mundo de la psique. Lo primero que hace, lógicamente, por supuesto, parte mucho de la filosofía, se ve en sus conferencias Zofingia, las conferencias como estudiante en el Club Zofingia, en Basilea y tal, ahí ya habla de mucha influencia de Kant a través de Schopenhauer. Esta es la idea de la cosa en sí y tal, y ahí habla de un alma espacial y atemporal, cosa que lo va a desplegar, lo va a tener en cuenta a lo largo de toda su obra y lo va a desplegar al final con el principio de sincronicidad, etc. La indagación a través de todo esto que era el espiritismo y que el ocultismo como moda cultural, en fin, toda esta la sociedad de estudios, de investigaciones psíquicas que se montan en Inglaterra en 1890 y tantos, 96 creo que es, una serie de premios Nobel, en fin, médicos y
Crookes, Flammarion, Richet y tal, estaba también William James y tantos otros, que era la atención a todos estos, desde el punto de vista científico, por decirlo así, lo que la psicopatología estudiaba desde el punto de vista clínico. La temática de la histeria, el desdoblamiento de personalidad, los procesos de sonambulismo, desde el punto de vista de la clínica, entendiéndolos como síntomas de situaciones de alteración psíquica, y desde el punto de vista científico como investigación de esta riqueza psicológica que quedaba fuera de una psicología más racionalista, una psicología filosófica de carácter más racionalista, asociada pues, esto, yo que sé, a estos autores, Wolf, etcétera, ¿no? Esta es una psicología más racionalista de las facultades, memoria, pensamiento, voluntad, todo muy asociado a la consciencia. Entonces, atender a todos esos contenidos. Estos contenidos evidentemente ya ponían abrían campos a otro tipo de temas, porque claro, que son estos espíritus. El espiritismo es una cosa que se construye en 1844 en Norteamérica y que surge del despliegue del mesmerismo en Europa, que lleva a América con de Puységur, etc. No voy a meter tanto en eso, pero lo que sí quiero decir es que toda esta temática de los contenidos inconscientes que conectan desde el punto de vista del espiritismo con el espíritu de los muertos, evidentemente trae a colación la historia directamente de los antepasados. Chamanismo, espiritual, todo ese mundo, ¿no? Pero claro, en la indagación Jung lo que se va dando cuenta es que si la noción de inconsciente debe ser ampliada porque los contenidos psicológicos que aparecen en determinadas situaciones corresponden a algo de carácter absolutamente transpersonal. El caso célebre es este paciente de la clínica Brooke-Oatley que llama la atención sobre el falo solar que crea los vientos, que está descrito en un papiro de magia en griego por Reichenstein, que lo publica pues en esa época, casi después de la existencia de este delirio del enfermo. Esto es como el elemento que dice que le lleva a Jung a considerar que lo inconsciente no está solo cargado o no es solo en lugar de los contenidos de lo reprimido, de lo que ha sido conocido y se ha reprimido porque es incompatible moralmente con la consciencia, sino que hay aquí un montón de cosas, que lo inconsciente más bien es una fuente de contenidos y que esos contenidos pueden ser descubiertos en elementos conscientes del pasado, ¿no? Entonces, claro, esa investigación, que es lo que lo lleva a su gran obra Transformaciones y símbolos de la libido, que es una indagación sobre cómo a partir de las fantasías creadoras de una mujer, Miss Frank Miller, a partir de ahí le da todos los fundamentos de carácter histórico que están ahí presentes, pero que no están tan explicitados por la propia mujer, Miss Frank Miller, que por otra parte hace todos estos documentos muy cuidadoso para Flournoy, para Theodore Flournoy, que es un catedrático de psicología y mi amigo de Jung, de Lausanne, etcétera, para que él precisamente para demostrar el aspecto científico psicológico de los contenidos mediúmnicos y de carácter espiritista. Entonces Jung coge esas fantasías creadoras y le da el fundamento, ve el aspecto mitraico y el tema del cristiano mitraico y el asunto de en fin, una psicología americana del héroe en relación a los indios, tal, a través del canto de Ayavata, la temática del sol en el hinduismo, en el cristianismo, entonces, ¡pum!, lo que hace es lanzarse al mundo de la antropología cultural general, tanto en su aspecto de la estructura de parentesco, etcétera, que se verá sobre todo en psicología de la transferencia cuando hable del matrimonio cruzado, pero sobre todo historia de las religiones, historia de la mitología. Entonces, claro, se mete en el mundo de la comprensión del espíritu absoluto hegeliano, por decirlo así, en la generalidad humana, antropológica, no en los aspectos estrictamente culturales de esta cultura, de esta otra, que sí cuenta con ello, sino a saco, ¿no? Ahí están
se apoya en toda esta antropología que se está creando en ese momento, la de Durkheim con Marcel Mauss y la inglesa con todo, en fin, la rama dorada, en fin, todo ese mundo, y la parte alemana, claro, todo Kreutzer, la investigación de Bastian, toda la investigación de la unidad de la especie a través de las representaciones colectivas, que será el nombre que le dé Levi Brühl a toda esta orden simbólico, por decirlo así, y entonces se mete a saco, eso tiene que saber, el Mythologics, que llama, toda esta que en la correspondencia con Freud está diciendo es que estoy inmerso en la mitología, leyéndose los 8 tomos de estos y los 7 de aquellos y tal, con toda el enloquecimiento de la cantidad de material existente desde el punto de vista filológico, filosófico, iconográfico, etcétera, etcétera. Bien, esto ya, esta es por decirlo así, la primera inmersión de Jung en todo el mundo de una antropología general, que es, en último término, mitología. Mitología implica, evidentemente, religiones, pues, toda que las religiones, las confesiones religiosas, son parte de la mitología general, y la mitología es la creación del impulso religioso, por decirlo así, del hombre. ¿Qué ocurre? Que al ampliar el campo de más allá de Europa, se va, lo cuenta, sus viajes son para tener una visión extraeuropea, tanto a África, norte de África, como a los orígenes del Nilo, o a México, o a Nuevo México, con los indios pueblo, o a la India, en fin, la idea de estar en la cosa extraeuropea y atender a lo que no es europeo. Por lo tanto, la apreciación de Oriente, que tiene desde muy pronto en Transformaciones y símbolos de la libido, que es el primer, es un libro, vamos, son 2 artículos de 1911 y 1912 que quedan como libro, y después se transformará en Símbolos de transformación en el año 52. En esta Transformación y símbolos de la libido hay muchísima atención al hinduismo, tal, el fuego, la importancia del fuego, Rita, no sé qué, en fin, tapas, toda la terminología del tantrismo, por decirlo así, ya está muy presente, e incluso en su propio libro rojo hay muchas, por decirlo así, pie de foto de sus dibujos que son citas de los Upanishad, etc., ¿no? Todo esto muy al tanto del tema hindú por ese lado. En tipos psicológicos, 1921, ya en el 5º capítulo, que es el importante y tal, sobre el símbolo unificador, ya mete muchísimo taoísmo. No solo hinduismo, desde el punto de vista de lo que no es europeo. Lo que es europeo es Schiller, etcétera, Nietzsche. No, lo que no es europeo, hay mucho taoísmo, y para el símbolo unificador, el Tao, la unión Yang-Yin, etcétera, etcétera. Y luego, ya en 1929, con el comentario psicológico El secreto de la flor de oro, que es un tratado alquímico de base taoísta del siglo VIII, pero budismo, que luego se publica en el siglo XVIII y que Willem lo toma del año 20, la publicación en China del año 20, una traducción que hoy sabemos que no entendía muy bien la cosa budista, con lo cual hace como una lectura muy como mágica de lo que no es tan mágico, etc. Pero bueno, da igual. El caso es que en ese comentario, El secreto de la flor de oro, Jung se da cuenta de que el tema va por la alquimia. Esto que para entender un poco su psicología de la unión de opuestos, etc., ahí el tema alquímico, este texto del secreto de la flor de oro, que no se llama así, se llama de una forma mucho más difícil de comprender y tal, pero bueno, lo que conocemos como el secreto de la flor de oro es un texto de alquimia interior, de alquimia fisiológica, no de alquimia exterior que trata con los atanores, etc. O sea, alquimia fisiológica, se llama Neitan, que es una indagación a través de la meditación sobre la posibilidad de contacto con el espíritu primigenio del Tao a través del espíritu consciente que está en el corazón, y en último término es una meditación que tiene mucho que ver con la imaginación activa, tal como lo entiende Jung, con lo cual ahí ya inicia una indagación mayor
de la alquimia, pero no de la alquimia oriental, sino de la alquimia occidental, a través de Paracelso, y a través de ahí es la puerta que le abre a la alquimia occidental, y entonces en la alquimia él lo que ve es la continuidad con el gnosticismo como la primera teología cristiana que queda transformada por los padres de la Iglesia, herexiólogos, como una heterodoxia, etcétera, y él considera que los gnósticos son los que hacen una primera psicología de la psique objetiva, de una psique que se manifiesta conscientemente, que se manifiesta desde lo inconsciente y que hay que hacer consciente esa psique, esa alma. Entonces ahí ve cuál es la relación en la continuidad entre gnosticismo, alquimia, que la alquimia en principio, la alquimia china y la India tienen su propio origen, pero más o menos coincide la aparición en el siglo III a.C., tanto en Oriente como en Occidente, tanto en Alejandría, en Egipto, como en el Oriente, aparece en el 3 a.C., toda esta problemática de la alquimia como química, como conexión de tal, pero que se despliega sobre todo a partir del siglo III después de Cristo, Zósimo de Panópolis, luego por nuestra vía occidental, en fin, se pasa de Alejandría a Bizancio, de Bizancio lo toman los árabes despliegan enormemente el mundo de la alquimia con unos planteamientos neoplatónicos, etcétera, y ahí llega a Europa y en Europa se cristianiza con una serie de autores y tal, y llega un momento ya que se identifica el lápiz, la piedra filosofal con Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí esa indagación evidentemente le lleva a una profundización de lo que es la alquimia entendida como compensación del cristianismo mático, del cristianismo de todo en ese tiempo, en parte del cristianismo cristiano, en parte del cristianismo protestante. El cristianismo fin ortodoxo solo queda asociado al esicasmo, al aspecto visionario, místico propio de la tradición del cristianismo ortodoxo, y eso le lleva a una indagación sobre los fundamentos del cristianismo como el gran planteamiento de cómo Dios se encarna en el hombre, cómo el hombre, Cristo, es Dios. Por lo tanto, la gran propuesta del cristianismo es la divinización del hombre, además de que todo individuo tiene su alma, bla, 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 y ya toda la problemática de Jung sobre las religiones y sobre el cristianismo en particular tiene que ver, evidentemente, con la imitación de Cristo como ser Cristo, pasar por la pasión, etcétera, por decirlo así, la comprensión de que el hombre está hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, con lo cual toda la problemática de la imago Dei, el sí mismo como imago Dei, lo propio del antropos, que estaría creado a imagen de Dios, la conexión con el sí mismo como imago Dei a través de este proceso de individuación, hacer consciente lo inconsciente, bla, bla, bla. Con lo cual, hay una parte primera de una, por decirlo así, antropología general, teniendo en cuenta pues, toda esta antropología que se está haciendo de carácter etnográfico y de carácter ya las primeras organizaciones como la Rama Dorada, etcétera, sus primeras conceptualizaciones de toda esa información que hay y tal, Oceanía, África, América, Asia, tal, ¿no? Todo ese mundo antropológico ya se va concretando en la visión de la mitología, historia de las religiones, etcétera, para luego ya centrarse fundamentalmente en la alquimia y en la alquimia occidental, que tiene mucho que ver, lógicamente, con el cristianismo. La alquimia cristianizada tiene que ver con el cristianismo. Y esto ya lo va centrando, con lo cual va viendo todas estas conexiones entre aspectos de una cultura y de otra cultura, porque la idea evidentemente es la del arquetipo, aquello que es común a las diferentes culturas, porque forma parte de la psique objetiva del hombre, etcétera, y ahí encuentra gran apoyo para la idea del sí mismo en la noción de Atman. La noción de Atman, que es uno con Brahma, y por lo tanto el sí mismo, que es uno con el unus mundus y tal, toda esta idea, ahí se apoya mucho en este hinduismo,
el planteamiento de Jung, que es todo juego de opuestos sistemáticamente, todos son una cosa con la otra, que se compensa, que se complementa, que se todo, o sea, que se entra en conflicto. La idea de los opuestos, solve coagula, tal. Esto es puro taoísmo, con lo cual Jung es muy taoísta, claramente, y en fin, los taoístas le tienen por uno de los suyos, de alguna manera, puesto que claramente la idea es que hay una lógica en el curso del Tao, y que estar en el Tao es como uno puede estar en relación consigo mismo, en relación con su sí mismo, y estar fuera del Tao, digamos, sería la patología. Con lo cual, la idea de esta unión de opuestos que son necesarios el uno al otro para poder existir, el bien y el mal, lo consciente y inconsciente, todo este tema de los opuestos, taoísta por un tubo Jung. Con lo cual, sí abrió, por decirlo así, prestó mucha atención a Oriente, que ya se prestaba, desde que Anquetil Pegón traduce al latín los primeros o las primeras Upanishad, y después la importancia de Schopenhauer, que otorga el budismo, etcétera, y luego todo lo que es una atención que ya en su época se da evidentemente a todo este mundo. El training autógeno de Sul, que se apoya en el yoga, la importancia del yoga, etcétera, etcétera. Y hablabas del I Ching, del I Ching, que Jung utilizaba, la edición inglesa, pero que al conocer a Willem en los años 20, en esta escuela de sabiduría del conde Kaiserlin y tal, ahí Willem, como sinólogo, tradujo muchas cosas, y una de ellas fue el Ji Jin, y la traducción de Willem ha sido la traducción canónica, se han traducido del alemán el Ji Jin más que del chin. Ahora hay muchas ediciones chinas traducidas al español, al inglés, al francés, etcétera, pero vamos, la de Willem queda muy, en fin, es canónica. Y ahora hay una traducción del Ji Jin que están haciendo el grupo Eranos, a partir de los años 80, el grupo Eranos se extiende entre lo que eran los amigos de la fundación, los amigos de Fundación Eranos, y lo que es el grupo Eranos, que se centra sobre todo a raíz de la presidencia de Rudolf Rizema, se dedican fundamentalmente a una elaboración de una nueva traducción del Ji Jin, que ahora se tradujo al español y posible en su momento. Esta edición es una edición muy, muy prolija, porque por un lado, además de una serie de categorías, que son las clásicas, más algunas nuevas para la conexión de los trigramas interiores, etcétera, toda esta cosa, pero sí introduce en cada hexagrama, introduce el vocabulario, el diccionario de todos y cada uno de los términos que aparecen en el hexagrama. Y ese diccionario, evidentemente, no es esto significa esto, sino esto es esto y esto. Con lo cual queda, la idea es que sea tal la cantidad de imágenes que se ofrezcan para la lectura del oráculo, que se pueda desplegar el aspecto más visionario y menos, por decirlo así, moral, que es el propio de Richard Willem, con su confucianismo, etcétera. Y esa es la idea, y eso se está ahora también traduciendo por parte de Santena Sabadini, que es uno de los creadores de este sistema, un físico italiano que vive en España, y están ahí haciendo esta nueva edición del Ji Jin. Sí, Jung lo utilizaba, siempre era ya común antes de conocer a Willem, y lo sigue utilizando porque digamos que es un instrumento para ponerse en contacto con la constelación arquetipal del momento, ¿no? Con qué arquetipos están constelados en un momento dado en la figura del consultante y en la realidad social del consultante, con lo cual, evidentemente, es una puerta al inconsciente colectivo, es una más, digamos, las mancias, ¿no? Esto lo ha desarrollado sobre todo más Marie-Louise von Franz, con su libro Número y Tiempo, y con la selección de artículos que bajo el título de Psique y Materia, que hablan de todo esto, el propio libro suyo sobre sincronicidad y adivinación. Todo esto, Marie-Louise von Franz es quien más ha desarrollado toda esta temática de la sincronicidad, ¿no? A través de la lectura de las mancias, el aspecto matemático de la cosa, en fin, todo ese tema. Pero en fin, esto es la conexión con Oriente, Occidente,
que es... no hay que olvidar que Occidente es un término y concepto que se utiliza a partir del colonialismo europeo. Antes era Europa y a partir de 1850, 60 y ya sobre todo después de la Primera Guerra Mundial se habla de Occidente. Y ya queda Occidente y Oriente. Antes era Europa, fuera de Europa, Oriente, ex Oriente Lux, pero Occidente es una construcción, por decirlo así, es una construcción conceptual del colonialismo imperialista, capitalista, en fin, el colonialismo capitalista de los años 50, 1850, 1870 y tal. Una Pero bueno, última, esto sí, es perdón. Dime. No, una última cuestión sobre la que quería preguntarte, porque bueno, creo que has apuntado ya algunas obras, es decir, has ido mencionando algunas obras, que era otra cuestión que estaba ahí, y por lo tanto, pues a quien esté viéndonos si quiera leer algo de Jung, han quedado varias apuntadas, ¿no? El libro rojo, símbolos de transformación. Entonces quisiera preguntarte por algo que has comentado, que es el círculo de Eranos, el grupo de Eranos, un poco por esta idea que hay también en literatura, ¿no? De poligénesis, es decir, como unas ideas que están ahí en el aire al final acaban cristalizando en una serie de pensadores. Entonces, por ejemplo, Jung, ya no solo es que sea Jung, que es un loco de su época, no, hay otros pensadores de gran importancia en su época que van en una línea general, aunque quizás sea Jung el más importante, ¿no? Joseph Campbell, por ejemplo, ¿no? Con su estudio también de los distintos arquetipos en las mitologías, Abby Warburg con su estudio de las imágenes, pero sobre todo los compañeros del grupo de Eranos, que serán pues Mircea Eliade, Walter Otto, Henry Corbin y tantísimos otros autores que son de los más importantes del siglo XX. Si nos puedes contar un poco cómo nace Sí, el círculo de Eranos y cómo Jung sí, encaja ahí. sí. El círculo Eranos-Kreis, el círculo de Eranos, surge en 1933 como respuesta al nazismo. Hay muchos grupos en los años 20, alrededor, además en Suiza, alrededor de los lagos y tal. Entre todos estos grupos, la Escuela de Sabiduría del año 23 del Conde Kaiserling, con la revista europea, en fin, que toca todos estos temas de la tradición, todo esto dentro de lo que se ha llamado la revolución conservadora, de ese planteamiento tradicionalista, por decirlo así, la atención a la tradición en un momento de eclosión del mundo moderno y tal, no olvidar el mundo pasado. Pero bueno, Eranos surge un poco desde esta idea de la Escuela de Sabiduría del Conde Kaiserling, donde hay una serie de autores que hablan, pues yo qué sé, autores de todo tipo, por supuesto, Billen, Jung, tal, por allí pasó Ortega y Gasset, este hombre de Martin Buber, muchísimos sinólogos, filósofos, etcétera, Max Scheler, ¿no? Esta era la idea de esa revista europea, es por decirlo así, el modelo de la revista Occidente en España. Bien. Entonces, entre eso, los grupos estos de Monte Verità, etcétera, que estaban, en fin, la búsqueda, eran como comunas, las primeras comunas, nudismo, la importancia de la gimnasia, la buena alimentación, vegetarianismo, bla, 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 que luego tiende hacia la idea del paganismo, neopaganismo, con Stephen George, etcétera. Ahí se plantea esta mujer, Frebe Kapteyn, plantea a Jung y sin montar esto y tal, con estos sabios, etcétera. Le parece, en un principio la idea de Olga Frebe Kapteyn es más bien muy asociado a la teosofía de Alice Bailey y tal. A Jung la teosofía le parece que no van por ahí los tiros, que sí, que es un intento de integrar cosas y tal, pero que sería que no van por ahí los tiros. Y entonces se plantea estas reuniones del grupo Eranos de sabios. Entonces, lógicamente, del año 33 al 39 hay una cierta libertad de movimientos, a partir del 39 al 45 guerra y por lo tanto ahí se puede hacer pocas cosas y a partir del 45-46 se despliega hasta los 80, todavía sigue existiendo, pero sobre todo hasta el 89 o algo así, van apareciendo muchos autores con la idea precisamente
de la unión Oriente-Occidente, tradición, modernidad, en la diferentes análisis de montones de cosas. Está ahí, pues, bueno, todos estos sabios, tantos sabios, en un principio aparecen, son historiadores, las ciencias aparece como historia de, y a partir del año 46 ya van los científicos naturales, Schrödinger, Weizsäcker, por supuesto Portman, pero bueno, están ahí toda esta gente de los Mircea Eliade, bueno, sobre todo los Bernoulli, Firs, analistas del Oriente, y por supuesto a Henri Corbin con todo su aspecto de lo imaginal, y los que vienen después de Henri Corbin, este hombre del mitoanálisis, Gilbert Durand, hay tantos y tantos que pasan por allí, que en una estructura más bien de dar la conferencia y no había coloquio, etcétera, pero luego estaban las reuniones alrededor de la mesa en la comida y tal y cual, y son todos estos, desde luego Campbell va por allí. Campbell es el editor de los primeros números en inglés, por decirlo así, las primeras recopilaciones en inglés de artículos de los cuadernos Eranos. Eranos se publica las actas, por decirlo así, al año siguiente, y entonces Campbell hace 4 o 5 selecciones maravillosas de artículos de estos de Eranos Kreis, organizados temáticamente, por decirlo así. Bueno, eran temáticos, eran monográficos. Y es curioso que hables de lo de Barbour, porque en los años, creo que 60, algo así, el archivo de Eranos, que es un archivo que construye fundamentalmente Olga Freud-Kapteyn con Joan Jacobi, bajo las orientaciones de Jung, que necesita toda esa documentación gráfica para fundamentar sus teorías, sobre todo en alquimia, pero también Erich Neumann con la Gran Madre, etcétera. Había un archivo enorme que se fue construyendo. Para eso tenían que viajar, y esta Olga Freud-Kapteyn se encontró que la perseguía el FBI, mientras estaba en Norteamérica buscando en las bibliotecas documentación gráfica sobre alquimia, etcétera. Pensaban que venía de Suiza a ver quién es esta, tal, guerra, mal rollo, y en fin, hubo que defenderla porque no tenía absolutamente nada, no era una espía alemana precisamente, sino todo lo contrario. Y esto en los años 60 se suma, se unifican la biblioteca Barbour, la iconografía de la biblioteca Barbour, del Instituto Barbour, con el archivo de Eranos. Con lo cual ese archivo de símbolos, en fin, de documentación gráfica sobre contenidos simbólicos, en fin, la cosa maravillosa de Barbour y su Mnemosine, etcétera, ¿no? Pero bueno, están unidos. Ahora es lo mismo, están bajo el nombre de Archivo de Investigaciones Arquetípicas o algo así, ARAS, un archivo de investigaciones de imágenes arquetípicas y tal, que se publicó un librito, aquí va un librito, un libro de estos de Taschen, sobre el libro de los símbolos, un poco raro porque no está organizado, por decirlo así, alfabéticamente, sino, no sé, un poco rara la organización, pero es una publicación desde este ARAS, que es un archivo que han unificado el Barbour con el archivo Eranos. Entonces, claro, Eranos es la creación de una, por decirlo así, de una nueva conciencia colectiva donde se integren todas las culturas, todos los saberes, un poco la idea del ocultismo y de la teosofía, de la más vertida hacia Oriente, la teosofía, pero la idea del ocultismo como era la unión de religión y filosofía y ciencias, etcétera, todo junto, Oriente-Occidente y tal, que es la New Age, el desarrollo de eso es la New Age, para lo bueno y para lo malo, por decirlo así, y entonces es esta unión de una nueva, por decirlo así, forma de pensar que se haga justicia con todos los planteamientos, desde un orden simbólico, etcétera. Aquí introdujo el círculo Eranos Andrés Ortiz Osés, que se ha muerto hace 2 años, el hombre, tiene mucha publicación filosófica y tal, fue quien introdujo todo el grupo Eranos, con unos cuadernos ántropos sobre cada libro de Eranos y no sé qué, lo que había, lo que dejaba de ver. Hizo un trabajo muy, muy
importante, y luego publicó 2 o 3 libros al respecto, inencontrables. Ortiz Osés es el introductor de Eranos en español, digamos, en España y en español. Publicaron en Antropos 2 o 3 cuadernos Eranos, unos cuadernos publicados originalmente en italiano, de forma actualmente, quiero decir, con varios artículos, algunos de Jung, de Neumann, de Layard, de no sé qué. Bueno, hay 3 que lo intentó, estos cuadernos Eranos, y bueno, aquí él Eranos ha iluminado. Hay un libro muy importante sobre Eranos, de un alemán, Haeckel, que está traducido al inglés, que es sobre Eranos y la conexión con todos estos grupos y las influencias o lo que ha tenido en grupos que se han desarrollado posteriormente, como el grupo Esalen, el Instituto Esalen en California, el Pacifica Institute actual, etcétera, una serie de donde han surgido pues estos Richard Tarnas, la teoría de la sistémica con Bateson, etcétera, el grupo Esalen, el Instituto Esalen de los años 60, 70, que era la integración de las psicoterapias con las filosofías, toda la psicoterapia del potencial humano y el desarrollo de las formas de psicoterapia, estaban en el Instituto Esalen, unión, por supuesto, Oriente-Occidente, investigación de budismo, taoísmo, hinduismo, las diferentes formas del hinduismo, tantrismo, toda esa investigación en Esalen surge precisamente del grupo Eranos, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí se ve como el despliegue de una buena idea, por decirlo así, que es la integración de saberes, que desde el punto de vista junguiano desde el punto de vista de la psicología analítica, es que bien que hay un montón de especialistas que hablan de las cosas que tenemos que conocer y que no las tenga que conocer el psicólogo, porque para eso están los especialistas en historia de las religiones, en mitología, en arte indio, en no sé qué, no sé cuánto, que gracias a ello podemos meternos en esa cosa, porque no somos especialistas, ¿no? Entonces, para Jung esto era la unión con los especialistas que él necesitaba para la creación de una psicología analítica, que es una lectura de la psique humana, que lógicamente toda la creación humana merece un estudio psicológico, ¿no? Porque es una creación del alma humana, cualquiera de las cosas, en fin, la ciencia del objeto física, la filosofía, las artes, la política, la economía, la historia, ¿no? Entonces, claro, eso sí se necesita saber, y para saberlo más vale que tengamos a mano a los especialistas que nos lo expliquen. Teólogos cristianos, teólogos islámicos, en fin, historiadores de la antropología general, etnógrafos, estudiosos de las artes, especialistas en arte indio, chino, africano, oceánico. Todo esto es lo que en el grupo Eranos consiguieron establecer estas conexiones con toda esa interesante, en fin, publicaciones, que hay muchos, entre eso y el grupo Eranos y la Fundación Bollingen, que es la que se construye para la publicación de la obra completa de Jung en inglés, y que en su serie Bollingen publica cosas maravillosas del grupo Eranos. Ayuda económicamente a la realización de las reuniones en Suiza de los Eranos-Kreis, de los encuentros Eranos, y publica todas estas obras, no solo de Jung y de junguianos, en fin, Fotras, etcétera. El I Ching fue la primera publicación de esta serie, dirigida por el editor de Jung en alemán, que creó Pantheon Books cuando tuvo que salir tarifando a Alemania, y que fue libros muy cuidados y tal, y hay muchas cosas publicadas, aquí pues Heinrich Zimmer, evidentemente, editado por Joseph Campbell, los libros estos de Eranos que estábamos hablando antes, de las recopilaciones, pero en fin, clásicos de la literatura, editados por autores, yo que sé, en fin, Nabokov editando
un clásico ruso, las obras de Unamuno o una selección de obras de Unamuno en lo que toca a España, montones de asuntos, la investigación sobre los fundamentos iconográficos de la simbología judía, de tres tomazos enormes, en fin, Oriente, Occidente, religión, ciencias, filosofía, artes. Esto está publicado por por esta, en fin, esta Bollingen, la serie es Bollingen, que todavía sigue publicando cosas, aunque ya, bueno, en fin, la historia de Bollingen la cuenta muy bien el editor al inglés de Jung, McGuire, él cuenta en un libro sobre Fundación Bollingen, que Bollingen era el nombre que tenía, es el nombre que tiene la casa de retiro que se hizo Jung para poder trabajar con calma, y ese Bollingen, esa Fundación Bollingen, tuvo sus avatares y tal, y lo que ha quedado son estas publicaciones de la serie Bollingen, que ahora la hace la Princeton University Press, y antes era Routledge and King Paul, etcétera. Todo esto, y hay mucha edición, hay muchos libros en español sacados de ahí, pues en fin, de la permanencia de los dioses paganos en el mundo cristiano, de Sexnek, por ejemplo, o tantos libros que se ha publicado pues sin meterse a fondo en el proyecto de lo que es la Fundación Bollingen y Eranos. Ahora lo vamos sabiendo cada vez más, con lo cual pues, cada vez tenemos más información. Y llega un momento en que casi ni siquiera son necesarias las traducciones, porque todo el mundo habla idiomas, tal, o sea que ha cambiado un poco toda esta problemática que hace 40 años era muy importante tener en cuenta la introducción de un pensamiento en otro idioma, no sé qué, no sé cuánto, y ahora ya prácticamente todo es internacional, y con lo cual pues se facilitan un montón de cosas y hay una oferta enorme para todo tipo de cursos, cursillos, cursetes, conferencias, etcétera, a todos los niveles, en todos los idiomas, con lo cual ya estamos en fin, en el mundo de la red, claramente. Pues Más cosas. Enrique Galán Santamaría, yo creo que con esto tenemos una aproximación más que interesante a la figura de Jung. Muchas gracias, ha sido un programa verdaderamente interesantísimo, y muchas gracias también a Franje Rubio, que esto tenía que haberlo dicho al principio del Exactamente. programa, por habernos puesto en común, y ya digo, muchas gracias por el programa, gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto, esperamos que os haya interesado. Ahí está la obra completa de Jung en Trota, además de los numerosos escritos que tiene Enrique, pues mismamente, si no recuerdo mal, el prólogo a la última edición del libro rojo de Jung es suyo, y tantos No, no, otros. no. No, 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 el libro rojo. Esto lo publicaron, intentamos publicarlo en España, pero había que poner $1.000.000 encima de la mesa de la editorial Norton. Era imposible. No, o sea, nadie, ni Trota, ni Paidós, ni Atalanta, ni Siruela, nadie. Y esto lo publicaron gracias a la Fundación Costantini de Buenos Aires, que regenta, entre otras cosas, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, y la Fundación Vocación Humana, que dirige y tal Bernardo Nante. Entonces, la edición del libro rojo está coordinada por Bernardo Nante con 3 traductores, y afortunadamente se logró que se publicara en español la edición, que en el Facsimile y en el Reader, en el libro para leer, más fácil, etcétera. Pero vamos, no. Yo ahí tengo prólogos de en los libros que supervisé, en fin, que coordiné la edición, que revisé las traducciones, etcétera, de la obra completa durante 10 años, hasta un volumen. Luego ya los siguientes ya se publicaron sin que estuviera presente la Fundación Carl Gustav Jung, que se montó para eso, y en ese sentido yo intervenía como miembro de la Fundación Carl Gustav Jung, por decirlo así, y nada, eso es lo que hay. Luego ya otras cosas, publicaciones de papel y en electrónico, pues ahí están. En fin, la mayor parte de las cosas están publicadas en libro electrónico, que es facilísimo de publicar, baratísimo, y no exige en fin, quemar los libros de papel o guardarlos en un almacén, ¿no? Ese es el problema. Pero en fin, bueno, que simplemente recomendar la lectura de Jung, que siempre es útil, y no dejarse
colapsar por los contenidos de los que habla, alquimia, etcétera, que son de carácter más erudito, pero que tienden siempre a hablar de cómo a través del proceso de individuación, el individuo despliega lo propio, diferenciándose de lo inconsciente colectivo y de la consciencia colectiva. Entonces, la idea de Jung, y desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista filosófico. Bueno, estábamos en agradecer a Frank que nos haya puesto en contacto. Nada, con esa recomendación de leer a Jung, que es importante, nos vamos y muchas gracias. Hasta pronto.